Tu nombre y qué quieres hacer cuando seas grande. Hola, yo me llamo Naeisha. Quiero ser de grande doctora. Ok, ella quiere ser doctora. Ahora te toca a ti, Sophie. Aquí está el micrófono, mira. Ahora sostener el micrófono. No, pero así no, así. Nombre y qué quieres ser cuando seas grande. Mi nombre es Sofía y el libro de Un aplauso para Sofía, por favor. Ok, ahora vamos a empezar con esta fila. Le toca a usted. Su nombre y qué quiere ser cuando sea grande. Buenos días, mi nombre es Ángeles y quiero ser de grande abogada. Ok, un aplauso para Tangelis, por favor. Ahora le toca a usted, mi amor. Pase adelante. Su nombre y qué le... Buenos días, mi nombre es Carlisa y cuando sea grande quiero ser doctora. Ok, un aplauso para Carlista, por favor. Ahora le toca a usted. Su nombre y qué le gustaría hacer cuando sea... ¿Qué salió? Mi nombre ¿Está es chiviada? Isaías y de grande quiero ser soldado. Ahora vamos a empezar con esta fila. Pase tú, mi amor, acá enfrente, por favor. De grande quiero ser doctora. Ok. Un aplauso, por favor. Pase usted aquí enfrente, sin pena porque todos pasaron. Días, mi nombre es Maya y cuando sea grande quiero ser doctora. Ok, vamos a tener muchos doctores aquí. Ya vieron, ¿verdad? Pase usted, mi reina. Dice su nombre y qué quiere ser cuando sea grande. Buenos días, mi nombre es Irma Brittany Jean Enríquez. Yo quiero ser de grande doctora y yo espero aprender mucho más del idioma garífuna. Gracias. Bravo para Britney, por favor. Ella quiere ser doctora. Ahora vamos a empezar con esta última mesita. Pase usted, mi amor. La voy a dar a bajar. Y nos va a decir su nombre y qué quiere ser cuando sea grande. Silencio, por favor, y todos pongan atención porque cuando ustedes estaban acá, todos los estaban viendo, ¿verdad? Y de grande quiero ser policía y doctora. Ok, ella va a tener dos profesiones. Pase tú, mi amor, por favor. Sin pena. Vamos a explicarnos cómo va a estar la clase del día de hoy, pero antes que... Buenos días, mi nombre es Daniel y lo que espero de este taller es aprender y de grande quiero ser azafata. ¡Bravo! Pase tú, mi amor, por favor. No tengamos pena, que aquí todos somos seres humanos y nos vamos a ir como si nos vamos a ver el mes completo los sábados. Buenos días, mi nombre es Benjamin. Lo que espero de este curso es aprender muchas cosas sobre la cocina y lo que quiero hacer cuando sea grande es estudiar. Gracias. ¡Bravo! Pase tú, mi amor, por favor. El micrófono. Sin pena, porque tú sos bien loquito. Buenos días, mi nombre es Keita Marina de Ticha Álvarez. Yo quiero ser doctora. Ok, bravo, un aplauso. Pase tú, mi amor. ¿Sí está? Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Sandoval Castillo. Lo que espero de eso es aprender y lo que quiero hacer grande es doctora. Ok, bravo. Vamos ahora a esta fila, contigo. Pasa aquí adelante y dice tu nombre y qué te gusta hacer y qué... Mi amor, venite aquí, ¿ves? Hace un poquito para acá, tú siéntate aquí. Tú, Gabián, no, la más chiquita, siéntate aquí. Janeta, siéntate aquí, ¿ves? Aquí está. Buenos días, mi Janet, nombre es ven. Jennifer Paola Herrera Isser, y me gustaría aprender sobre la gastronomía garífuna y de grande quiero ser administradora de empresas. Bravo. Un aplauso.
Ahora te toca a ti sin pena. Que no te dé pena. Pena de robar y que nos encuentre. Nos topa. Buenos días, mi nombre es Gustavo. Yo de grande quiero ser soldado. Oh, wow. Un aplauso, por favor. Entonces tú, mi amor, acá alrededor, yo ya tengo casi todo ordenado. Tengo un poquito de instrumentos de lo que nosotros vamos a usar, porque hoy nos toca hacer flita de banano verde con un poquito de pollo guisado, ¿verdad? Entonces ya tengo la estufa aquí ordenada y todo, pero por favor pongan atención aquí, pero vamos a hablar un poquito sobre la comida y la gastronomía, ¿verdad? ¿Todos ustedes han escuchado de la comida típica garífuna? Sí. ¿Alguna clase de comida garífuna que conozcas? Machuca. Ok, bravo, un aplauso por favor. Tú, una clase de comida garífuna que conozcas. Rice and beans con pollo, muy bien, muy bien. Tú, una clase de comida garífuna que conozcas. Fritas de banano maduro y verde. Ok, es cierto. Flita de banano verde es la comida verde que nosotros vamos a hacer. Y flita de banano maduro es un postre. La flita de banano maduro Ok, seguimos con la clase. Disculpe. Sí, mi amor, aquí está, por acá. Martínez, y cuando sea grande quiero ser presidente para decirle a todos que ya sé. Wow. Mi nombre es Humberto. Cuando sea grande quiero ser futbolista. Ok. No. Pase por aquí, Jason, por favor. Sin pena, porque usted es bien chiviado. Ven, yo lo voy a traer. Pase, hombre. Porque usted también es bien loquito. Estamos. Sin pena. No, no quieres. Va. Entonces yo te voy a presentar ante todos. Él se llama Jason Ávila. Oigan, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Él quiere ser policía. Ok, pasa así. Un aplauso para todos, por favor. Como nosotros. Déjala que... Pasa. Se la vamos a dejar pasar. Ya te va a tocar a ti, mi amor, después de Naeya. Elmer Mauricio Enríquez, vida en Academia Garífuna. Mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez. Tengan todos ustedes un buen día. Estoy bastante contento, estoy feliz porque hoy estamos para iniciar un curso, uno de los varios cursos que tendremos acá en este mismo salón, en este mismo negocio. Hoy iniciaremos el curso gastronómico que se deriva en 4 fases, 4 diferentes platillos garífuna para que ustedes puedan aprender. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder estar acá y para poder auspiciar lo que hoy se va a cocinar, lo que hoy se va a tratar acá. Estoy bastante feliz, reitero esto, por ver niños. Queremos compartir los conocimientos con ustedes, los conocimientos que nosotros ya adquirimos, lo queremos compartir con ustedes a través de Academia de Idioma, Gastronomía y Danza en Livingston, Izabal. La academia está compuesta de varios tipos de fases. Estaremos trabajando después de este curso, estaremos trabajando idioma garífuna, eso será el próximo mes, después del curso gastronómico. Luego estaremos trabajando historia, también se estará trabajando danza y baile. Estaremos dando finalización o estará culminando el curso más o menos en el 10 o 12 de noviembre. Así que todos ustedes que están acá, y les pedimos de favor que se mantengan con nosotros porque ustedes van a adquirir cursos que sí les va a servir para toda su vida, así como nosotros en su momento fuimos niños, recibimos cursos y hoy queremos compartirlo, esta vez a través de la Academia de Idioma y Gastronomía. Estoy feliz, veo bastantes niños, reitero esto, como hay tantos cursos que se están impartiendo hoy, no me extiendo y esperamos que vuelvan ustedes la próxima semana. Este libro que ven acá es propio de su servidor,
lo podemos compartir para que ustedes puedan verlo. ¿Quiénes lo han visto en la escuela? Sé que más de alguien ha visto este libro en la escuela. Más de alguien. ¿Quiénes lo han visto en las escuelas? Estos libros están en las escuelas. Usted, ok. Muchos niños están estudiando con estos libros en las escuelas. Y este es un diccionario que tenemos. Este diccionario es el idioma garífuna, es trilingual. Y los traje para que ustedes lo puedan conocer. Y bueno, los dejo acá con chef profesional Giovanni Norberto. Hoy estaremos aprendiendo sobre el curso Gastronomía Garífuna. Es frita, ¿verdad? Es frita. Así que él les explicará, él tiene conocimiento en el área. Prestémosle atención. Así que todos tengan la cordial bienvenida a la Academia de Idioma, Gastronomía e Historia Garífuna. Bienvenidos. Sí, mi amor, aquí también otra compañera trajo su delantal. Oh, me encanta. De la misma manera, vamos a mover la masa que tenemos aquí. Le echamos la pizca del sal al gusto. El mismo proceso, picamos el ajo y batimos la masa y ya está lista para la fritura. Entonces ahorita vamos a empezar con la clase práctica. La clase práctica es lo que nosotros vamos a hacer allí. Cada quien, yo voy a poner, si se dan cuenta, de todos. Espero. Venga, Tangelis, por favor. Usted va a ser mi ejemplo del día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, Tangelis vino preparada. Ella trajo su delantal. Yo la traje así, la mía es de corta. Espero que la otra semana que ustedes vengan con su traje garífuna, también consigan su delantal, porque eso es muy importante. Porque cuando nosotros nos paramos enfrente de la estufa, el fuego nos queda aquí, entonces esto ya no los cubre. O cuando nos queremos limpiar de algo, nos queremos ¿alguna otra preguntita que tengan? ¿Todo en orden? Ok. Ahora les voy a hablar ya de una vez de lleno con la preparación de la frita. Los ingredientes: banano al gusto, sal al gusto, ajo al gusto y aceite. Este es el ingrediente de una frita para la hora de la fritura, ¿verdad? El procedimiento es: se pelan los bananos, ya vamos a entrar de lleno. Voy a hablar de una vez esto, así ya solo entramos a la práctica, solo a la práctica. Vamos a pelar los bananos verdes. Después en un recipiente y un rallador se rayan los bananos. Después prendemos la estufa. Dígame, mi amor. La Sofi quiere decir algo. Una clase de comida garífuna que usted conozca. ¿Demanda? Pizza. Ok, lo vamos a tomar en cuenta. Dice Sofi que la comida garífuna es una pizza. Está bien. Tú, una comida garífuna que conozcas. El tapado. Ok, muy bien, muy bien. Tú, una comida garífuna que a lo práctico. Vamos a estar media hora en la teoría y una hora en la práctica. Todos vamos a trabajar un poquito. A la hora de hacer la comida práctica, no quiero que nos alborotemos, que estemos tranquilitos. Yo los voy a estar llamando uno por uno para que hagamos una pequeña práctica. El pollo ya está listo, el banano ya está listo. Aquí tengo unos bananos. Dice la gastronomía garífuna. Les voy a leer un poquito y después lo voy a medio explicar para que podamos entender los platos garífunas y el contexto. Arroz de toda clase de mariscos y especies naturales. ¿Qué quiere decir especies naturales? Como por ejemplo el samar,
la cebolla, el chile dulce, el coco, son especies naturales. Eso es lo que nosotros usamos cuando nosotros cocinamos la comida garífuna. El coco también es muy natural, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, nuestros ancestros antepasados ellos hacían su propia siembra. Ellos hacían su propia siembra para que ellos puedan cultivar su comida. Si se dan cuenta aquí, solo tengo 3 cositas para que puedan condimentar la frita: sal y ajo. Es las únicas 2 cosas que le vamos a echar a la masa. Masa le decimos a esto el banano, ya el banano rallado. No utilizamos más, ¿verdad? Eso ya es opcional de ustedes a la hora de cocinar. Que por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta la sal, no les gusta cocinar con mucho condimento, porque a veces por su salud física no pueden comer todo eso, ¿verdad? Los garífunas, descendientes de esclavos africanos que habitan hoy en día en Izabal y toda Guatemala, así como parte de todo el país, la comida garífuna mezcla los frutos del Caribe. Cuando nosotros hacemos tapado, eso es lo que nosotros usamos en el tapado. Y por favor, si tienen alguna duda, solo me levantan la mano y entonces yo les voy a explicar lo que ustedes quieren saber, o si ustedes quieren agregar alguna otra cosa, ¿verdad? Como les decía, habitantes del bar. ¿Quieres ir al baño? Vaya al baño, mi amor, está por aquí, con cuidado. Habitantes del mar, les decía que el pescado, el caracol, la jaiba, eso es lo que nosotros utilizamos a la hora de hacer nuestro tapado y nuestra machuca. Por eso, como yo les digo, la otra semana, por favor, nosotros lo vamos a mandar en el grupo para que sus papitos sepan qué es lo que va a pasar. Si alguno de ustedes, la mayoría, tienen su traje típico. Ahí ya sale así crujiente, ya está listo para comer. Si nos alcanza 2 para cada uno, mejor. Si no, solo va a ser 1. Solo para que más que eso. Pero vamos a probar algo. Yo sé, en nuestra... Y los voy a ir llamando uno por uno para que hagamos una demostración cada uno, por favor. Hagan mal la comida. Isha, vení por favor, por favor. Vamos a empezar contigo. Contigo vamos a empezar porque tú no estabas poniendo atención. Yo te estaba a dar de ver. Yo le voy a dar la queja a tu mamá, fíjate. Párate aquí. Y me vas a echar una frita. Le picamos el ajo. Le echamos una pizca de sal y lo batimos, ¿verdad? Para tener ya todo el ingrediente. Ahora mi compañera aquí le va a hacer una demostración de otro poco de para batirlo. Ahorita nos vamos a parar todos allá. Ya nos vamos a sentar todos otra vez. Ya. No se paren todos encima de esto. Ay, no, mejor me bajo. ¡Ya miro! Ahora otra, Carluisa. ¿Dónde está Carluisa? Ahí está.
Ahora Carluisa me va a picar el ajo. Me vas a picar 2. Ok, perfecto. Pásate para acá. Tú aquí. Tú aquí, Carluisa va a pasarte ahí. Y me va a picar 2 ajos. Carluisa me pica 2 ajos. Así, picadita, por favor. Ya lo estoy mirando. No se paguen, mi madre está aquí, ya me van a botar. Tú me vas a picar uno. Voy a poner a otro a picar. Vamos a ver cómo. De aquí. Ahora agarras un poco de masa y lo echas acá. Cuidadito. Ahí está, lo riega, pero acércate un poquito más porque si no, no vas a poder. Ahí, sin pena. ¿La riegas un poquito aquí? Ahí está. Ahí está su fritilla. Ya les dije que solo es vamos a estar aquí 2 horas. 2 horas. 2 horitas, solo para que pongan atención y puedan tener un poco de conocimiento de lo que algún día más adelante ustedes puedan hacer. Échala aquí, mira. Ahí. Ahí está, perfecto. Ahora va a pasar, ay Dani, pase por acá y así nos hace una práctica de una flita. Cuidado, cuidado, porque esto es, en su casa yo sé que a ustedes les han dicho de que estar para... Perfecto. Y lo echas allí. Perfecto. ¿Sí? Después va a pasar Pablito. Pablito tampoco va a pasar. Después va a pasar Dave. Ahora lo echas acá. Ahí está bien, ahí ya la frité. Ahora vas a pasar de ahí. Solo voy a sacar una de acá, porque ya no cabe. Agarras una masa y lo echas acá. No mucho, ahí, con eso es suficiente. Y lo echas acá, acá, acá. Ahí, lo riegas ahí. Ahí está, mira. Así es. Agarras la cuchara ahí y me haces una flita. Sin miedo. Ahí, sí. Y la echas aquí en esta esquina. La riegas. Ahí está. Perfecto. Me encanta. Sí, de este lado. Mucho. Ahí. Le agárralo y le echas acá. Ahí. Ahora la riegas. Exacto. Perfecto. Sí, ahí estamos. Y la echas acá. Sin miedo. Me encanta. Perfecto. Ahora vamos. Sí, pasa. Sofi, se la voy a servir y pasa por aquí. Pasa por acá. Agarra la cuchara y la echas acá. Ahí, llégala. No, atrás, aquí. Ahí está, mira. Wow, la comida más rica. ¿Quién no come flita aquí? ¿Tú no comes tampoco fruta? ¿No te gusta? ¿O nunca lo has comido? ¿O nunca lo has probado? ¿Cómo se llama esto? ¡Flita! Ok, me encanta, me encanta. Ahora vamos a pasar comida. ¿Qué manda? Algo como eso que tú puedes, no puedo. No me llamo.
Me confundí, perdón. Qué marido. Allí está. Ahora mucho me gusta muy bien. Ahí está, perfecto. Ahora te vamos a pasar. Tienes que pasarte de este lado. Ya casi terminamos. Aquí. Y la riegas untadita. La riegas aquí para que quede así como este circulito. Ok, perfecto. Después vamos a pasar con Brita. ¿Tú sos Brittany o Brianna? Brita. Ok. Ok, ahí está. Ahora haz una pequeña flita. Poquito. Ahí está. Y lo echas aquí. Ahí está. Perfecto. Y la vas a echar aquí, de este lado. Ey, ¿estás jugando a la sal? No te serio. Ahí está, perfecto. Ahora tienes que echar y a la próxima poner atención. Y puedes echar uno por favor, pero con amor, así. ¿Ya viste cómo se echa? Ok. Y lo echas aquí, así como tenemos, como lo riegas. Ahí está. Así que, ¿me hace una flita por favor? Y lo echas ahí untadito. Ok. Ana, perdón. Lo único que son hermanas. Y me la echas ahí. Me la riegas tú. Bien. Por favor. Que me veo esta frita, me veo bañar ahí ahorita. Pasa aquí adelante Mira. sin pena. Permítame. Me haces una Permítame. Ya. Ya. Ok. Y la echas. Ahí está. Así, perfecto. Ya, échala. ¿Regalo? ¿Regalo? No, regalo ahí mismo. Ahí está. Perfecto. Ok, perfecto. Vamos a esperar que salgan estas para la comida más fácil de la comida típica garífuna. Esto un 2x3 en 1 hora ya comieron. ¿Verdad? ¿Ya comieron? Sí. Otro poquitito. Ahí. Y me le echas ahí. Van a sentar y solo esperamos la hora de comer. Solo voy a sacar una flita, ¿oíste? El chicken. Recuerden, ya la otra semana, por favor, me traen un plato hondito para que podamos echarle su machuca ahí. Espérame. Sin tocar ahí todavía. Mauri, míramelos ahí porque no.
Sí. Échase este de acá. No, 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 no. Hola niños y niñas. Hola. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Les gustó el curso de gastronomía garífuna? Sí. ¿Cómo se llama el curso? Garífuna. ¿Les gustó el curso de gastronomía garífuna? Sí. ¿Cómo se llama el curso? Gastronomía garífuna. Muy bien. ¿Y cuál es el menú de hoy? Fritas de banano verde con pollo. Fritas de banano verde con pollo. Muy bien. ¿Cómo se llama su profesor? Se llama Kevani. ¿Cómo se llama este local? ¿Cómo se llama el director de la escuela garífuna? Hay que usar un cuchillo, un rallador, un traste hondo y una cuchara grande y una sartén. Muy bien, sí se ve que aprendieron. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo le pareció la clase? Ajá. Chuley, ¿cómo te pareció la clase? Muy bien. Qué bueno. Un aplauso para su profesor. Muy bien. Un aplauso para el director. Y un aplauso para ustedes. ¿Saben cuál va a ser la siguiente clase? Malo. ¿Cuál es la siguiente clase? Tapado. ¿Cuál es el procedimiento de la frita de banano verde? Primero hay que pelar los bananos, luego hay que buscar un rallador y rallarlos, luego echarle sal y ajo, luego echarlos en una sartén, en una cuchara y luego comer, y ahí ya está para disfrutar. Muy bien, aplausos para la Uni. Alguien que me diga cuáles son los ingredientes. Ella ya dijo el procedimiento. Ahora los ingredientes. Briana. Los ingredientes son sal, ajo, también banano verde y col. Bueno, muy bien. Ella dijo sal, banano verde y ajo. Bueno, ya nos dijeron el procedimiento, ya nos dijeron los ingredientes.